con la educación financiera y la toma de decisiones financieras, porque pues esto es un área muy amplia que realmente tiene diferentes aplicaciones en diferentes áreas, desde la salud, desde, digamos, en general en las políticas públicas, pero cómo realmente encaja en los temas de educación financiera y luego cómo incorporar estos hallazgos en el diseño de programas de educación financiera. Les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se ha ido incorporando también estos hallazgos de la economía del comportamiento dentro del diseño de programas de educación financiera para la educación al inversor. Comentarles también brevemente que dentro del curso encuentran una serie de lecturas obligatorias. Realmente esas lecturas están relacionadas también con las preguntas del examen. Sin embargo, hay unas lecturas sugeridas, complementarias. Esto es para aquellos que tengan interés en alguno de los temas, pues realmente están estas lecturas que no son las obligatorias, pero sí, digamos, sugeridas para aquellos que quieran profundizar en algunos de estos temas. Entonces ya sin demorarme mucho, empezar con la presentación que básicamente, bueno, va a constar de estas secciones en donde primero vamos a abordar qué es la economía del comportamiento, la hipótesis de los sistemas múltiples de pensamiento, los sesgos cognitivos y las reglas de oro, como estos atajos que usamos siempre los seres humanos para tomar decisiones, las formas de entender el comportamiento, unos ejemplos de iniciativas, campañas, experimentos dirigidos al inversor y que tener en cuenta justamente a la hora de diseñar programas de educación financiera que tengan en cuenta estos hallazgos de la economía conductual. Entonces, primero, siempre me gusta empezar con esta frase de Richard Taylor. Richard Taylor fue Nobel de Economía en el 2017, pues por todo su trabajo en economía del comportamiento. Específicamente tiene un libro muy importante que se llama Nudge. Nudge es como, se le podría traducir como el empujoncito, ¿no? O sea, esto que nos hace recordar o que nos hace estar conscientes de tomar algún tipo de decisión. Y lo que dice Richard Taylor es que la falta de tiempo para pensar, la costumbre o una mala toma de decisiones hacen probable que, aunque se nos presente un análisis de datos y hechos, por ejemplo, sobre comida saludable, sigamos escogiendo la hamburguesa y las papas fritas. A mí, esta es una frase que me gusta mucho porque realmente resume realmente la relevancia de la economía del comportamiento y explica por qué no necesariamente teniendo información vamos a tomar buenas decisiones financieras. Aquí lo que dice es, si tenemos un análisis de datos y hechos sobre la comida saludable y todos sabemos que comer saludable es muy importante, pero vamos a seguir escogiendo cuando salimos a comer hamburguesas y papas fritas. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de los gimnasios. ¿Quiénes de nosotros no se han inscrito en un gimnasio y nunca han ido? Yo levanto la mano. Porque pues tenemos un montón, digamos, de situaciones en el contexto, pero también incentivos internos, intrínsecos, que realmente impiden que al final tomemos esa buena decisión o cambiemos de comportamiento, ¿no? Que realmente la base de la economía conductual es entender estos sesgos cognitivos y conductuales que impiden que las personas cambien sus comportamientos. Entonces, lo que vemos y que está detrás de la economía del comportamiento es que existe una gran brecha entre lo que la gente dice que hace y lo que realmente hace, ¿no? Y esta inconsistencia se puede entender por medio de la economía del comportamiento. Aquí les traigo un ejemplo de las encuestas de capacidades financieras de CAF que les había comentado ayer y que están disponibles sus resultados en la página web de CAF, en donde, por un lado, preguntamos ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con esta afirmación? Me pongo metas financieras a largo plazo y me esfuerzo por alcanzarlas. Esta pregunta mide más temas de actitudes,
hacia el uso del dinero. Y si ustedes ven, digamos, en la mayoría de los países encontramos que el porcentaje entre completamente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, pues realmente pues suma un porcentaje muy alto, digamos, en algunos casos más del 50, 60%, y en general, digamos, está alrededor del 50%. Cuando en la misma encuesta hacemos otra pregunta que ya está más enfocada a medir comportamientos y lo que se pregunta es, algunas veces las personas encuentran que sus ingresos no logran cubrir sus gastos. En los últimos 12 meses esto le ha pasado. Aquí encontramos realmente que entre casi un 70% menos, con excepción de Chile, pero digamos más del 60%, 70%, dicen que sí les ha pasado que sus ingresos no logran cubrir sus gastos en los últimos 12 meses. Esto quiere decir que en general están diciendo las personas que sí están logrando ahorrar, o sea, que se ponen metas financieras y se esfuerzan por alcanzarlas, pero por otro lado estamos viendo que realmente hay una inconsistencia, o sea, no se percibe que realmente las personas estén logrando tomar buenas decisiones financieras y por eso ni siquiera alcanzan a llegar a fin de mes. Entonces, realmente la economía del comportamiento lo que nos indica es entender esta discrepancia entre lo que las personas dicen que hacen y lo que realmente hacen. Entonces, ¿qué es la economía del comportamiento? La economía del comportamiento incorpora ideas tanto de la economía como de otras disciplinas orientadas al comportamiento que incluyen la psicología, la sociología, la antropología y la neurociencia cognitiva, con el objeto de enriquecer los modelos económicos estándar y así mejorar nuestra capacidad de entender y predecir el comportamiento humano de los mercados y de la política pública. Para algunos de ustedes, pues los que sean economistas o los que hayan estudiado pues algunas materias de economía, entenderán y recordarán que el supuesto básico de los modelos neoclásicos de economía es que los seres humanos somos racionales, ¿no? Entonces se parte de los agentes son racionales, maximizan su función de utilidad o maximizan su bienestar y por ende pues toman decisiones financieras racionales. Pues se ha visto, y digamos que esto pues es algo que trae también la psicología, la sociología y la antropología, que realmente los seres humanos no siempre tomamos decisiones que realmente sean racionales, ¿no? Que sean racionales en el sentido de que sean las mejores decisiones para maximizar nuestro bienestar. ¿Cómo tomamos entonces decisiones? Esta es una hipótesis muy interesante que ha traído, hay un libro muy bueno que si les interesa este tema, se lo recomiendo muchísimo, que es Pensar rápido y despacio, de Kahneman, que lo que dice es que existen dos sistemas mediante los cuales tomamos decisiones. O sea, que el cerebro integra señales de múltiples sistemas a la hora de tomar decisiones y cada sistema procesa la información de forma diferente. Entonces, tenemos un sistema automático, que es ese sistema sin control, sin esfuerzo, que es asociativo, que es muy rápido, que es inconsciente o es habilidoso. Este es el sistema que si estamos cruzando una calle y vemos un carro que está cruzando muy rápido, pues corramos, salgamos a correr para evitar que el carro nos vaya a atropellar. No nos vamos a quedar en mitad de la calle pensando, pero ¿y este carro de dónde viene? ¿Pero por qué viene tan rápido? ¿Pero qué modelo es el carro? ¿El color del carro? O sea, no vamos a hacer eso. Sino que automáticamente, sin control y sin ningún esfuerzo, pues automáticamente lo que hacemos es correr. Por otro lado, está el sistema reflexivo. Ese sistema ya es el controlado, el que se esfuerza, el deductivo, que es mucho más lento porque además es consciente, ¿no? Es el que usamos siguiendo las reglas y analizando una situación, ¿no? Pero realmente lo que pasa es que el cerebro toma decisiones utilizando justamente pues estos dos sistemas. No quiere decir que un sistema sea mejor que el otro. Obviamente, digamos que los seres humanos tenemos pues millones de años en este planeta justamente, eh,
permitiendo, digamos, digamos, la razón por la cual la evolución se ha dado, pues ha sido también por la evolución del cerebro, utilizando también el sistema automático cuando se tiene que utilizar, pero también, digamos, el sistema reflexivo. El tema es que muchas veces no utilizamos el sistema reflexivo cuando lo tenemos que utilizar, sino que muchas veces el cerebro, también porque pues el cerebro está realmente estructurado para permitir la conservación de la especie, o sea, la supervivencia. Entonces, muchas veces automáticamente el cerebro utiliza más el sistema automático que el sistema reflexivo. El tema es, digamos, cómo entender en qué momento funciona el sistema automático, cómo entender estos sesgos que nos llevan normalmente a utilizar el sistema automático para realmente poder utilizar mejor el sistema reflexivo y tomar mejores decisiones. ¿Cuáles son entonces estos sesgos cognitivos? O sea, una vez entendemos pues la existencia de estos dos sistemas de pensamiento. Entonces, primero, ¿qué es lo que hace que nos comportemos de manera irracional? Primero, ya sabemos que existen brechas entre lo que las personas dicen que hacen y lo que realmente hacen. Justamente hay dos grandes psicólogos, Tversky, que falleció hace ya muchos años, Kahneman, que falleció el año pasado, y tuvieron un trabajo seminal en el 74 en donde mencionan el término de atajos mentales, heurísticas o reglas de oro. Justamente ellos dos, siendo psicólogos, ganaron el Premio Nobel de Economía pues, hace ya varios años por este trabajo. Que está pues obviamente pues muy asociado también a las decisiones económicas y financieras. Y lo que ellos mencionan es que estos atajos mentales o también llamados heurísticas o reglas de oro, consisten en acciones que son inconscientes, que nos llevan a conclusiones que en algunos casos son erróneas. ¿Cuáles son estas principales heurísticas o reglas de oro? El anclaje, y es emitir juicios basados en un valor inicial. Ellos hicieron un experimento súper interesante y se fueron a una escuela de negocios en Estados Unidos y les dijeron a los estudiantes, piensen en su fecha de nacimiento. Entonces pensaron en su fecha de nacimiento. Y luego les hacían preguntas sobre diferentes temas. ¿Usted cuánto cree que va a crecer el mercado accionario en Estados Unidos? O sea, cosas completamente diferentes. Y el hecho de haber pensado en esa información, en ese dato de su año de nacimiento, hacía que las respuestas de alguna manera estuvieran ancladas a ese valor. Y eso lo vemos en muchas cosas de la vida, o sea, cómo, digamos, esa información que nos dan se queda, digamos, anclada y siempre tenemos justamente como referencia esa última información que tenemos disponible, en lugar de analizar toda la información, es, digamos, ese último dato, ese último pedazo de información. Por otro lado está el sesgo o la heurística, mejor, de disponibilidad, que está relacionada con la probabilidad de que un suceso se dé o no relacionado, digamos, con algo que pasó. ¿Esto qué quiere decir? Que si acaba de pasar un huracán, vamos a darle una mayor probabilidad de que vuelva a ocurrir un huracán de la que realmente tiene. Entonces, realmente esa disponibilidad también de un suceso le vamos a dar, o sea, por el hecho de que ese suceso acaba de suceder, le vamos a dar una mayor probabilidad de que ese suceso se vuelva a dar, en lugar, digamos, de analizar estadísticamente la probabilidad de la ocurrencia de ese suceso, ¿no? Un poco eso es lo que pasa. Hay estudios que demuestran que una vez ocurrido un desastre natural, se disparan las ventas de pólizas de seguros relacionadas con ese desastre natural. Entonces, y no necesariamente, digamos, es la decisión tomada analizando la probabilidad, digamos, de que se vuelva a dar un evento de ese tipo, ¿no? Y por otro lado, tenemos la heurística de la representatividad y es la probabilidad de que un evento
se dé basándose en el grado bueno, esto está un poco, digamos, parece complejo, pero no lo es, pero de la probabilidad de que un evento B, dado que existe otro A, basándose en el grado en que es representativo, ¿no? De que A representativo de B. Esto simplemente para decir que la representatividad es, por ejemplo, y lo vemos y se los comenté ayer cuando hablábamos también de los sesgos de género. Y es, si yo creo que una mujer es mala pagadora, porque vi algún caso en el que una mujer es mala pagadora, voy a asumir que esa mujer representa a todas las mujeres y por ende las mujeres son malas pagadoras y yo como asesor de crédito no le voy a aceptar los créditos a todas las mujeres, porque para mí las mujeres son malas pagadoras, ¿no? Esto es un poco, digamos, lo que representa el sesgo de representatividad, que de alguna manera también está pues relacionado también con sesgos de discriminación. Y aquí podemos hablar de género y podemos hablar de raza y podemos hablar pues de muchas otras cosas. Entonces, a partir de esas heurísticas surgen estos sesgos cognitivos y de comportamiento en los que incurrimos justamente los seres humanos a la hora de tomar decisiones. Estos están tomados de este libro Notch que les comentaba, que escribió este premio Nobel Richard Thaler, con su coautor, Cass Sunstein, que es profesor de la Universidad de Harvard. Thaler está en Chicago en el 2008 y que volvieron a lanzar hace un par de años pues una revisión de ese libro. Entonces, básicamente, y aquí pues más adelante ya vamos a adentrarnos un poco en qué significan estos sesgos cognitivos. Son básicamente el procrastinar, las normas sociales, la atención limitada, la predisposición al presente, la aversión a la pérdida y el conflicto de decisión. Otro concepto clave que introduce Thaler y que aquí, digamos, es muy importante para justamente diseñar programas de educación financiera que tengan en cuenta estos sesgos es la arquitectura de las decisiones, es decir, cómo diseñar diferentes maneras en las cuales las posibles opciones a elegir se puedan presentar a las personas y el impacto que esto tiene en la decisión final. Y eso lo vamos viendo en cada uno de los ejemplos. Es decir, entendiendo el sesgo, ¿cómo podemos incorporar esa arquitectura de las decisiones? Es decir, diseñar un producto o diseñar un programa de manera tal que se reduzca este sesgo cognitivo. Y aquí estamos hablando de incentivos, de entender, digamos, estos mapeos o transformaciones o, digamos, estas mapas de cómo las personas toman la decisión, las elecciones por defecto, los defaults, el dar retroalimentación, el tener en cuenta los errores esperados y estructurar las elecciones complejas. Empezamos entonces por el primer sesgo cognitivo que les comentaba, que es procrastinar. ¿En qué consiste? Pues en dejar para mañana lo que podríamos hacer hoy, ¿no? ¿Y cuándo se procrastina? Cuando el proceso no tiene una fecha límite establecida, o sea, cuando de pronto, o es una fecha límite muy lejos, y yo creo que a todos nos ha pasado, no, tenemos que entregar ese trabajo en 15 días. Uy, no, pero 15 días es un montón de tiempo. Y entonces no hago nada y el día anterior ya estoy corriendo para terminar el informe. Luego, cuando no estamos seguros de qué pasos tomar, o sea, que realmente como que es difícil y no estamos muy seguros, el proceso también requiere demasiados pasos y los beneficios están en el futuro, pero los costos en el presente. Entonces, un ejemplo muy claro es el de las pensiones, que se caracteriza por una incertidumbre sobre la fecha en que se pensiona la persona. Bueno, yo ya siento como que yo no tengo tanta incertidumbre, yo ya tengo como muy clara mi fecha, pero cuando empezamos la vida laboral, realmente, pues eso es mucho tiempo. O sea, es que es un horizonte, no sé, de 30 años o más cuando estamos empezando la vida laboral y realmente pues hay incertidumbre sobre la fecha y porque realmente lo vemos muy lejano, ¿no? O sea, eso es algo como en el largo plazo, que, o como decía Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos. Entonces, pues eso es algo muy lejano en donde realmente pues ni pensamos en ese momento en la importancia de ahorrar para la pensión o la jubilación. Por otro lado, las personas no tienen pleno conocimiento sobre el funcionamiento del sistema. Hay países en donde hay varios sistemas, el tema de los fondos de pensiones
es muy complejo. Toda la información que se presenta es complejísima, uno no sabe en qué fondo ahorrar, qué perfil de inversor tiene, etcétera, ¿no? Por otro lado, ¿cómo se afilian las personas al sistema? ¿Qué pasos hay que realizar para afiliarse? Y hay que aportar por muchos años antes de gozar de la pensión, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante, que está acá también como atado a otro de estos sesgos cognitivos, que es el de la aversión a la pérdida. ¿Cuál es la opción de diseño? Pues la incorporación de defaults y de descuentos automáticos para que justamente ahorrar para el retiro se convierta en una decisión pasiva. Y eso es lo que al final, pues ya entendieron todos los sistemas de pensiones y por lo menos para nosotros que somos asalariados, pues nuestro empleador automáticamente nos descuenta. Y eso fue también lo que pasó en Estados Unidos. Existía, y eso fue pues una de las intervenciones en las que trabajó Richard Taylor y que lo menciona en su libro, y que justamente era que antes las personas tenían que llenar un formato, decir sí, yo quiero que me descuenten, etcétera, pues nadie lo hacía. Cuando cambiaron la manera y era decir, yo por default le descuento automáticamente de su salario, si usted no quiere, pues simplemente puede decir que no, pero es voltear la decisión. Entonces, al final es una decisión pasiva al ahorrar, porque por default me están descontando, al contrario de yo decirle a la persona, usted activamente tiene que decir y marcar en un formato que sí le descuente, ¿no? Y obviamente esto tiene implicaciones muy grandes. Por ejemplo, hay otro ejemplo muy importante en este tema y es la donación de órganos. En muchos países, por default, por defecto, todas las personas cuando fallecen son donantes de órganos. Entonces, obviamente, la donación de órganos ha crecido muchísimo. En muchos países es al contrario. La persona tiene que activamente buscar la opción y llenar el formato, entender cuál es el trámite, poner entonces que si quiere ser donador de órganos. En esos países solamente la donación de órganos es mucho menor. Entonces, este es el poder, digamos, de cómo estas arquitecturas de diseño, estas arquitecturas de las decisiones cambian pues completamente el resultado de una decisión. Por otro lado, tenemos las normas sociales. Esto es otro sesgo cognitivo muy interesante, pues que todos seguimos y que obviamente las redes sociales han amplificado. Y es que seguimos normas sociales cuando tenemos incertidumbre acerca de cómo nos comportamos. O sea, no sabemos si estamos haciéndolo bien, si no, queremos saber si realmente si los otros hacen algo, pues nosotros también, porque entonces los otros deberán saber algo que nosotros no sabemos, ¿no? O sea, percibimos también que los demás comparten nuestras circunstancias y justamente, digamos, hacemos lo que los otros hacen porque pues o queremos hacer parte de ese grupo o pensamos que ese grupo tiene más información de la que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, hay un ejemplo muy concreto que pasó en el Reino Unido. El Reino Unido es un país muy interesante porque tiene una unidad de economía del comportamiento que depende del primer ministro. Entonces, ellos ven todos estos temas de la economía del comportamiento en diferentes ámbitos, digamos, de la política pública, desde pues ese nivel pues, de la oficina del primer ministro. Entonces, ellos hicieron un experimento porque se estaban dando cuenta de que había muchas personas morosas que se estaban atrasando en el pago de impuestos. Entonces hicieron un experimento. A un grupo le mandaron la carta normal, ¿no? La carta tradicional, amenazante, diciendo, usted está atrasado en el cobro de impuestos, usted es un moroso, vamos a tenerle que cobrar una mora de tanto, las implicaciones van a ser estas, estas y estas y estas. Y a otro grupo le mandaron una carta diciéndole, el 95% de las personas en su ciudad, en su barrio, ¿no? En su localidad, han pagado los impuestos. Al pagar impuestos, esto implica que se tiene acceso a educación, a salud, a seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo invitamos a que se una al 95% de las personas como usted que ya pagaron impuestos. Entonces, lo interesante es que el resultado, lo que se vio es que si la política se enfoca en las sanciones ante la evasión,
es contraproducente. Para ellos, ese grupo a los que les mandaron esta carta amenazante, al final no pasó nada y no pagaron los impuestos. Mientras al otro grupo que se enfocó más bien en el cumplimiento, en el que los evasores son pocos, en que la mayoría de las personas como yo, o no, como usted, digamos, la persona a la que le mandaron la carta, están pagando los impuestos, tuvo muchísimo éxito. Realmente las personas, digamos, que recibieron ese mensaje, pues aumentaron su pago de impuestos. Entonces, la opción de diseño aquí, pues es el impacto del efecto de pares. Cuando a mí me comparan con alguien que sea igual a mí y que esa persona ya ha hecho algo, ya ha tomado una decisión, yo voy a decir, ¿y yo por qué no? En Estados Unidos, en varios estados, ya lo que han hecho también es para el pago de la energía eléctrica, de los servicios de energía, y es con el consumo. Comparan a las personas con sus vecinos. Entonces le dicen, usted su consumo es tanto, pero mire que sus vecinos están consumiendo menos, ¿no? O sea, como más o menos, ¿qué está pasando? Haga algo también para emular a sus vecinos. Si sus vecinos también están pudiendo reducir su consumo de energía, usted también lo puede. Y ha sido bastante exitoso también en reducir el consumo de energía. Eso es un ejemplo también en un hotel que se hizo un experimento con la reutilización de toallas, en donde se les daban diferentes mensajes y se midió, digamos, el porcentaje de reutilización. Entonces, si el mensaje era como ayude al hotel a ahorrar energía, solamente el 16% reutilizó las toallas. Si es, digamos, como algo más altruista, como del medio ambiente, como ayúdenos a salvar el medio ambiente, fue el 31%. Mientras ya, si se dice, la mayoría de los huéspedes de este hotel reutilizan las toallas, ese porcentaje aumentó al 44%, pero cuando ya se le da un porcentaje exacto en donde se ve que la mayoría, ¿cuánto es? El 75% de los huéspedes en esta habitación, o sea, fue algo ya muy concreto, muy específico, pues aumentó un poco más al 49%. Otro de los sesgos es la atención limitada. Todos tenemos atención limitada. Yo sé que todos ustedes están haciendo otras cosas mientras me están escuchando. Espero que me estén escuchando, pero yo sé que todos están respondiendo correos o haciendo otras cosas. Y lamentablemente les voy a decir que el multitasking no existe. Creemos que podemos lograr hacer multitasking y ser multitarea y poder hacer muchas cosas al mismo tiempo, pues lamento decirles que todos los estudios, las investigaciones sobre neurociencia demuestran que es una falacia. La multitarea no existe. Entonces, si creen que me están escuchando, no me están escuchando. Y si me están escuchando, están haciendo mal la otra cosa que están haciendo. Porque realmente el cerebro no está construido para eso. Y pues justamente tenemos atención limitada. Entonces, no podemos tener el mismo nivel de atención para todo lo que hacemos, ¿no? Y la atención limitada se manifiesta a través de tres formas. No siempre estamos atentos a lo que importa. Prestamos mucha atención a lo destacado, entonces por eso, pues los expertos en mercadeo lo saben perfectamente y nos ponen lo destacado y el producto más caro en las góndolas del supermercado, nos ponen los dulces al lado de la caja, o sea, eso digamos que ya los expertos en mercadeo, pues esto lo tienen estudiado hace muchísimo tiempo y también no prestamos atención al paso del tiempo. En muchos casos, las implicaciones, pues, es que se pasan, se tienden a pasar por alto algunos mensajes como temas de facturas o como pagos o temas, digamos, importantes relacionados con nuestras decisiones financieras. Entonces, una de las opciones de diseño es la personalización de los mensajes hacia el consumidor y de manera que se generen mejores recordatorios. El problema es que muchas veces hay muchos recordatorios y entonces lo que pasa muchas veces es como el efecto de las alarmas de los carros, que no sé si ustedes ya oyen una alarma de un carro y no le ponen atención. Uno dice, ay, se disparó la alarma, pero ni siquiera se asoma a ver qué es lo que está pasando. Entonces, esa gran cantidad de recordatorios a veces pues es contraproducente. Entonces, es
cómo generar mejores recordatorios que logren pues reducir esta atención limitada, y eso pasa por personalizar estos mensajes, hablándole directamente al consumidor y a su situación personal, a su situación específica. Por otro lado, tenemos predisposición al presente. Y este sesgo, pues justamente está relacionado con la preferencia por el presente. Y es una de las razones que también llevan a la procrastinación. O sea, porque al final los costos se asumen en el presente, pero los beneficios se ven en el futuro. Nuevamente, pensando en la pensión. Para mí el costo, es decir, el costo está relacionado con reducir mi capacidad de consumo en el presente, ¿no? Versus consumo en el futuro. O sea, yo estoy ahorrando, entonces reduzco ese consumo ahora y eso es un costo para mí y no veo muy claramente el beneficio en el futuro, que es pues un mayor consumo en el futuro. ¿Qué hacer en este caso? En muchos casos la opción para mitigar este sesgo es fomentar los compromisos de ahorro. En el caso de las pensiones, el aporte se tiene que hacer es como un descuento sobre el salario y no como un pago común. O sea, si nos obligan a que hagamos un pago específico para aportar para la pensión, pues va a ser mucho más difícil que si realmente se hace como un descuento sobre el salario, pero también los compromisos de ahorro, que eso es algo importante y es justamente... En muchos países ahora estas billeteras móviles tienen unos bolsillos. Entonces yo puedo ahorrar y digo, bueno, este es mi bolsillo y lo puedo etiquetar. Entonces yo ya sé que este es el ahorro para la cuota inicial para comprarme una casa o para comprarme un carro o para las vacaciones. Entonces, esos compromisos de ahorro que también tengan descuentos automáticos, pero digamos, rótulos, información de cuál va a ser ese destino del ahorro, pues puede reducir este sesgo de disposición al presente. Otro de los sesgos es la aversión a la pérdida y está relacionada con la tendencia a preferir evitar pérdidas que generar ganancias. Entonces, siempre, por más de que nos digan, es que usted va a ganar tanto, realmente le damos más peso a la pérdida que a la ganancia. Y en el caso de las pensiones, lo que vemos es que se tiende a valorar mucho más el valor perdido por los aportes a lo largo de la vida laboral que los ingresos que se van a percibir en la etapa del retiro. Otro ejemplo es también las cuentas de depósito a término. Y es que el costo de la disponibilidad del dinero se percibe como una pérdida para el tenedor frente a los intereses, digamos, que dicha cuenta va a ofrecer. Y un poco también es lo mismo relacionado con las inversiones. O sea, lo vemos como una pérdida en el sentido de que estamos perdiendo consumo presente y no vemos, digamos, las ganancias que vamos a tener en el futuro. Y una opción de diseño es justamente presentar un valor percibido que potencialmente se puede perder al no realizar una determinada acción. Por ejemplo, cuantificar lo que perdemos al no aportar para la pensión. O sea, por ejemplo, es decir, si yo ya tengo, no sé, la edad de pensión 62, 65 años, estoy perdiendo en ese momento un monto X explícito, ¿no? Al no haber tomado pues una decisión en una edad más temprana. Otro de los sesgos cognitivos y que también está muy relacionado con temas de inversión es el conflicto de decisión. ¿Cuándo se da ese conflicto de decisión? Cuando existen demasiadas decisiones. Lo que hablábamos de los fondos de pensión. Hay montones de fondos dependiendo del perfil que tenga el inversionista y la verdad es muy difícil tomar una decisión cuando hay tantas opciones. Las decisiones son difíciles de distinguir entre sí y las cualidades para compararlas son complejas. ¿Cuál es esa opción de diseño? Pues es una presentación sencilla de las opciones para facilitar su comparación. Aquí les voy a mostrar un ejemplo que no tiene nada que ver con el mundo financiero, pero pues que realmente ejemplifica muy bien y es un experimento que se hizo con mermeladas. En un supermercado se dio una degustación. Se presentaron 24 mermeladas, pues era súper llamativo la degustación de las 24 mermeladas. El 60% de las personas se pararon a probar, pero solamente el 3% compró una mermelada.
sea, al final uno termina abrumado con tal cantidad de sabores y que solamente el 3% compró una mermelada. Se hizo el mismo experimento, pero con menos variedad, con menos cantidad de mermeladas, se redujo a 6. Menos personas se pararon a probar, tal vez pues no les pareció tan llamativo, pero el 30% compró. Esto quiere decir que entre menos opciones, realmente las personas pues pueden tomar mejores decisiones y al final toman decisiones, porque el gran problema del conflicto de decisión es que ante tanta información la gente se ve abrumada y al final termina no tomando ninguna decisión. Pasamos entonces, digamos que ya vimos como estos ejemplos pues más concretos de cuáles son estos principales sesgos cognitivos que están muy relacionados con la toma de decisiones financieras. Entonces aquí pasamos como a cómo entender el comportamiento, o sea, cómo realmente, digamos, esto se puede ver a través de los programas y de las metodologías. Ya habíamos visto que la economía del comportamiento difiere de la economía tradicional o de los modelos neoclásicos, en tanto que asume que no siempre los individuos responden a los incentivos dados y que no siempre pues toman decisiones racionales. Y esto lleva a repensar los planteamientos de la política pública y también en general de los programas para generar transformaciones efectivas. Entonces, ¿cómo alterar esos ambientes de decisión? A través de incentivos, digamos, es lo que diría la economía neoclásica o lo que diría la economía del comportamiento es alterar los contextos de elección. O sea, cómo alteramos esos contextos y es esos ejemplos que les he dado de estas opciones de diseño, ¿no? De esta arquitectura de las decisiones. La pregunta entonces es cuáles son las acciones o qué acciones son las mejores para cambiar un comportamiento y de ahí es importante entender de una manera más precisa el comportamiento específico que se da en la toma de decisiones y de esta manera alterar el contexto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Hay varios modelos, o sea, esto ha sido muy interesante cómo ha evolucionado todo el tema de la economía del comportamiento porque ya existen programas y metodologías que permiten sistematizar todos estos hallazgos, estos sesgos para el diseño de programas. Hay un programa muy interesante que se llama CONVE. CONVE traduce en inglés capacidades, oportunidades, motivación y comportamiento. Y según los autores de esta metodología, es importante diseñar intervenciones que estén dirigidas a alguno de los componentes, o sea, ya sea alterar la capacidad, la motivación y la oportunidad. Sin embargo, es clave tener en cuenta los efectos causales entre cada componente, es decir, cómo la capacidad tiene un efecto en la motivación, cómo la oportunidad en la motivación y cómo, digamos, cada uno en el comportamiento, pero también, digamos, hay causalidad de doble vía, ¿no? Entonces, es interesante, digamos, es un modelo, pues por tiempo, pues no les voy a poder explicar concretamente, pero es un modelo muy interesante para el diseño de programas. Otro modelo que ya ha sido utilizado por la Superintendencia de Seguros, de Banca, Seguros y AFP de Perú, con su programa de educación financiera para colegios, es el método EAST que viene de las siglas en inglés, políticas fáciles, atractivas, sociales y oportunas, y recomiendan un método de 4 etapas, definir exactamente el cambio de comportamiento deseado, o sea, no vamos a medir todo, sino un comportamiento específico. Yo quiero que menos personas sean víctimas de fraude. ¿Cómo lo logro? O, ¿no? Entender, digamos, ese cambio de comportamiento, entender muy bien el contexto, porque es el contexto el que realmente incide, pues, en estos sesgos y en la toma de decisiones, crear la intervención y usar pruebas controladas aleatorias para evaluar la intervención. Y aquí les quiero mostrar algunas iniciativas y campañas dirigidas a la educación financiera para el inversionista que han utilizado hallazgos de la economía conductual. Entonces, básicamente, ¿cómo se estructuran? Pues entendiendo también, digamos, la existencia de algunas barreras y evitar esas barreras que impiden el comportamiento deseado. Básicamente, entender canales como, o sea, o barreras, digamos, que están relacionadas con la infraestructura, cuando la proximidad de los canales o el acceso no es el adecuado,
temas de confianza, cuando la gente no confía en el proveedor, el producto o el canal a través del cual se ofrece, barreras que están relacionadas con temas financieros del oferente, o sea, cuando la oferta de un producto a un determinado segmento no es rentable para el proveedor, eso lo veíamos también ayer en las barreras a la inclusión financiera. Barreras también de productos, cuando la oferta disponible no es relevante o accesible a las necesidades de la población, y las financieras del usuario, ¿no? Que es cuando el ingreso es demasiado bajo para poder acceder al producto. Pero aquí quiero pasar ya a los ejemplos. Y ayer les comentaba un poco el ejemplo de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil, que realmente pues para mí tiene unas experiencias súper interesantes incorporando economía del comportamiento, en donde han desarrollado campañas digitales personalizadas abordando las nuevas tendencias de las finanzas digitales, como los temas de esquemas Ponzi piramidales, las consultas de fraude, los criptoactivos, el day trade, el forex, las apuestas deportivas y otros comportamientos, ¿no? Y la campaña, que son unos videos en YouTube, utilizan un enfoque conductual para abordar las principales preocupaciones, ¿no? Tienen también, utilizan Instagram y utilizan pues otras herramientas para educar a los consumidores. Estos son pantallazos de los videos. Les digo que de verdad, o sea, los invito aquí van a tener los vínculos a los videos, pero son súper divertidos. O sea, digamos, este de las pirámides, entonces aparece el faraón invitando a todo el mundo a que lleve más amigos para que inviertan y no sé qué. Y entonces de pronto sale el experto y explica por qué. O sea, teniendo en cuenta pues todos estos hallazgos de la economía conductual, hay temas de apuestas deportivas, que es un tema, digamos, también que está en crecimiento, pues no solamente en Brasil, sino en muchos países de la región, y ahora digamos que es tan fácil con aplicaciones, etcétera. Temas de los day trade en general, digamos, son muy buenos esquemas que cuando hablábamos también como de estos buenos influencers, pues poder también, digamos, a través de este tipo de campañas con videos que son muy atractivos, que utilizan el humor, que eso también lo veíamos ayer, pues realmente tienen muy buenos resultados. Otro tema bien interesante, otro programa en México, es el de Millas para el Retiro, que es un incentivo para el ahorro para la jubilación a través del consumo. Si bien recuerdan cuando veíamos este sesgo cognitivo de la aversión a la pérdida, pues decíamos, una de las barreras por las cuales las personas no ahorran para el retiro es porque realmente perciben que ese aporte es hoy una pérdida. Entonces, lo que hicieron en Millas para el Retiro es lograr construir un esquema simple pero muy potente para motivar a todos los consumidores a ahorrar también para la jubilación. Entonces, es una aplicación, digamos aquí la van a ver, es una aplicación en donde yo lo que le digo es, en el momento de yo pagar, decido ex ante cuánto, digamos, si es un porcentaje o es un redondeo de esa compra que automáticamente se me va para mi cuenta de pensión, para mi AFP o mi Afore, digamos, en el caso de México. Entonces, realmente estoy automáticamente tomando la decisión de ahorrar, es una decisión pasiva, y lo que hago es, en el momento de consumir, o sea, no estoy ni pensando en que estoy destinando una parte de ese consumo al ahorro, ¿no? Se hace, digamos, como una decisión pasiva, pero, digamos, teniendo en cuenta todos estos temas de aversión a la pérdida, que son bien interesantes. Otro tema, digamos, que está también relacionado con inversión es una, un producto muy interesante que son estos bonos de jubilación selfies en Brasil a través del Tesoro, que se llaman Renda Mais. Estos bonos están diseñados para emular los pagos de pensiones y pueden ser comprados directamente por cualquier persona. Tienen hasta un simulador, o sea, a los que no lo conocen, para que puedan entrar a la página del Tesoro, este Renda Más. Fue lanzado en 2023, tienen un bajo costo, y digamos que el simulador
lo que hace es, bueno, si yo quiero tener una renta vitalicia a partir de los 65 años de tanto, digamos, yo pienso, ¿cuánto voy a necesitar para cubrir mis gastos de vida desde que me pensione hasta mi esperanza de vida? Y por ende, ¿cuánto tengo que empezar a aportar para este bono, digamos, que es este selfie? Tiene precios transparentes y transacciones fáciles, se puede hacer desde el celular y es útil también para trabajadores que no tienen, digamos, que pueden ser trabajadores independientes que no tienen cobertura o que quieren tener también un ingreso adicional además del sistema de pensiones obligatorio, ¿no? Y proporciona pues una información muy fácil de entender, simple, y este es el simulador. Entonces dice, tengo 30 años, pero me quiero pensionar con 60 años. La renta extra que quiero es de tantos reales por mes y tengo tanto para invertir ahora, entonces automáticamente arroja pues la mejor opción de bono para ellos. Y esto, digamos, está basado en toda la investigación que ha hecho Robert Merton, el profesor Robert Merton, también premio Nobel de Economía, pero pues ya aplicado en el caso de Brasil y bueno, es una experiencia súper interesante que conjuga también pues todos los temas de economía conductual. Vemos también varios otros casos, como la Comisión Australiana de Seguridad e Inversiones, que desarrolló una herramienta de asesoramiento para todas las personas que vayan a realizar algún tipo de inversión. Y esto es, digamos, en su página web que se llama Money Smart. Y la herramienta pues tiene información sobre cómo preparar el encuentro con un asesor, qué esperar de la reunión, qué hacer después de recibir el asesoramiento, etcétera. También en Estados Unidos, la Comisión de Comercio de Futuros tiene un programa que se llama Smart Check, que permite conocer de parte de los inversores el registro del asesor financiero, o sea que eso es súper importante, que también en los videos de la CBM se hace pues mucho énfasis también en conocer si realmente pues estas personas que están ofreciendo pues todas estas opciones supuestamente de inversión pues son asesores registrados. La campaña también mostró que las víctimas más comunes de fraude son los hombres entre los 50 a los 65 años de ingresos medios altos con un alto nivel educativo y educación financiera. O sea, realmente no necesariamente quiere decir que sean personas vulnerables digamos, todas las veces, sino que también hay un tema, hay un sesgo también que es el exceso de confianza, ¿no? Y que también, digamos, muchas personas creen que saben todo, pero muchas veces pues caen también en esquemas fraudulentos. Además, también le permite una verificación simple y rápida, da también tips. Y permite a los usuarios conocer distintos tipos de fraude. También la Comisión de Valores de Columbia Británica realiza desde el 2016 una campaña dirigida a todos los inversores con miras a mejorar su entendimiento del sistema financiero y tiene diferentes herramientas como evaluaciones de la personalidad y también el tipo de inversionista, el perfil del inversionista, calculadoras, informes, artículos, consejos y educación contra el fraude. Y ya para cerrar, ¿cómo abordar entonces este sesgo en línea que les había comentado ayer a través de las finanzas conductuales o digamos de la economía del comportamiento? Como habíamos hablado ayer, ya hay muchas instituciones financieras que están introduciendo elementos de fricción para contrarrestar la rápida activación, digamos, que tenemos al agregar, o sea, se agregan puntos de dificultad durante las interacciones digitales y y de esa manera, digamos, se ralentiza o se vuelve, digamos, pues más lenta el ritmo de acción o la toma de decisiones, ¿no? Entonces, en lugar de comprar impulsivamente, pues es decir, por favor deténgase, analice su compra, lo mismo digamos que a la hora de hacer una inversión o de tomar una decisión sobre el crédito, ¿no? Entonces, se hace, digamos, también una retroalimentación
que aumenta también la conciencia personal del proceso. O sea, es como detenerse, analizar, pero también, digamos, se envían mensajes de retroalimentación que al final pues son estos nudges o empujones para capturar la atención y desviar de otros contextos. Em, para esto es muy importante comprender el recorrido del cliente en entornos digitales. Entonces ya lo que han hecho pues muchas de estas instituciones financieras es replantear el enfoque del responsable de la formulación, ya sea, digamos, de la política o del producto, comprendiendo lo que se denomina este Customer Journey, ¿no? Este recorrido, este viaje del cliente para entender cuáles son estos puntos de contacto con los usuarios y esto ayuda justamente a definir las estrategias e intervenciones sobre momentos y experiencias concretas de enseñanza relacionadas con el aprendizaje. Entonces es a partir de descubrir, identificar la necesidad, encontrar, digamos que el cliente luego busca diferentes opciones en Internet, el cliente considera productos o servicios similares, en algunos casos tiene un primer contacto con una institución financiera, luego se reevalúa, se compra, etcétera. Entonces, digamos, cuáles son como todo ese viaje del consumidor y en esa medida, digamos, también poderlo acompañar con temas de educación financiera o generando, digamos, introduciendo estos aspectos que están también más relacionados con los sesgos cognitivos, pues para acompañarlo a que tome mejores decisiones financieras. Al final, ya para finalizar, IOSCO y también la OCDE recomiendan pues una serie de acciones para mejorar los resultados a la hora de realizar estas intervenciones o de diseñar productos, tanto productos financieros como programas de educación financiera. Y básicamente pues se resumen en este ciclo, ¿no? Primero, diseñar la intervención teniendo en cuenta el contexto. Nuevamente, el contexto es muy importante y a partir del contexto es que podemos identificar estos sesgos y podemos pues incorporar también esa arquitectura de las decisiones o estas opciones de diseño, ¿no? Empezar con pequeñas cosas, es decir, empezar con pilotos a probar para poder interactuar, ¿no? O sea, realmente empezar con algo pequeño, revisarlo, evaluarlo para ver cuál ha sido la respuesta, aprender de ello y hacerle un seguimiento, ¿no? Un tema clave es crear liderazgos dentro de la institución, ya sea dentro de los supervisores, reguladores, crear estos liderazgos para que realmente pues estos programas puedan ser implementados, establecer un entendimiento concreto del problema, combinar enfoques tradicionales con los de la economía del comportamiento y revisar estos programas regularmente. O sea, aquí lo que se pretende es que esto sea un ciclo, que sea un proceso iterativo, de manera tal que se pueda detener, revisar qué es lo que está funcionando para continuarlo, escalarlo, y lo que no está funcionando, pues para modificarlo. Y pues quiero cerrar con algo que ya les había mencionado ayer, pero que realmente pues resume estos principios de intervenciones efectivas en educación financiera, que son primero, estos momentos enseñables, que es alcanzar a los consumidores en el momento en que toman sus decisiones financieras, el aprender haciendo, que es de cara a los consumidores, practicar a través del uso de productos financieros, estos nudges o recordatorios y opciones predeterminadas, que son los recordatorios oportunos y las opciones predeterminadas para apoyar los buenos hábitos, las heurísticas o reglas de oro, que son estos atajos mentales que ayudan a convertir el aprendizaje en un hábito, el hacerlo divertido a través de los juegos, del humor. Ya les comentaba pues de estos videos también de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil, porque pues ayudan a aprender y a retener la información, el personalizarlo, que es adaptar los consejos a la situación financiera específica de un individuo, y al hacerlo social, ¿no? Acuérdense lo que hablábamos de las normas sociales, cómo aprovechar este poder de las fuerzas sociales para lograr que las personas tomen mejores decisiones financieras. Aquí al final de la presentación les dejo también pues algunas referencias utilizadas justamente pues para la elaboración de esta presentación, que pues para aquellos que estén interesados en profundizar, aquí tienen toda la información y, y los vínculos pues la bibliografía para aquellos pues que ya quieran profundizar un poco más en estos temas.
Así que me detengo acá.